¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este siguiente video de esta serie de videos que estamos haciendo sobre el sector nuclear aquí en México y en el mundo. En este video vamos a hablar sobre cómo funciona un reactor nuclear. Así que si no has visto los otros videos sobre esta serie de videos, te los voy a dejar aquí en las tarjetas y en los comentarios. Te invito a que vayas a verlos y después regreses a este video, o que veas este video y después vayas a verlos. Así que sin más por el momento, comenzamos. Así como lo oyen, amigos, hoy vamos a hablar sobre cómo funciona un reactor nuclear. Y déjenme les platico que es un proceso más simple de lo que se cree. Y por simple no me refiero a que no sea difícil o que no conlleve mucha ciencia detrás. Claro que conlleva muchísima ciencia detrás y muchísimo conocimiento, pero el proceso en general es más simple de lo que se cree. Primero empecemos hablando sobre cuál es el combustible que utiliza un reactor nuclear para funcionar. Pues el combustible que se utiliza es el uranio 235. El uranio 235 se encuentra en la naturaleza, nada más que en cantidades muy pequeñas. Por eso se tiene que extraer y tiene que llevar un proceso para ir separándolo y dejar el uranio 235 solo y formar unas pastillas de uranio enriquecidas al 5%. Una vez que se tienen estas pastillas de uranio enriquecidas, se meten en unos tubos de una aleación de circonio de 50 centímetros. Esto es lo que se conoce como el combustible nuclear. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a generar la energía suficiente para que haya calor, que es lo que después se utiliza. Pero ahorita hablamos de eso. Una vez que se tiene el uranio 235 en sus pastillas y en sus tubos de aleación de circonio, se insertan en el núcleo del reactor nuclear. Pero no se preocupen, en este punto esas pastillas de uranio no son radiactivas o no son altamente radiactivas, porque sí emiten una radiación, pero es prácticamente imperceptible. Entonces, ¿cómo es que se activan o qué se necesita para hacer que estas pastillas se vuelvan radiactivas y liberen energía? Pues bueno, de manera muy sencilla se les tiene que disparar un neutrón a estos átomos de uranio para que pierdan su balance energético. Es decir, el uranio 235 se encuentra estable de manera natural, pero cuando se le bombardea con un neutrón más, pierde su balance energético. Entonces, este busca ese balance energético y se fisiona, lo que quiere decir que se rompe y termina disparando ese neutrón que ya tenía más el neutrón que se le disparó, y a su vez estos neutrones que digamos están en el aire van a chocar con más átomos de uranio que también van a perder su balance energético, se van a fisionar y van a emitir otra vez neutrones y más neutrones, y esto es lo que se conoce como una reacción en cadena. Entonces, hasta este punto uno creería que bueno, entonces con un solo neutrón que yo aviente pues ya prácticamente generó una bomba nuclear, porque se generó una reacción en cadena que solo fue consumiendo y consumiendo todos los átomos de uranio alrededor. Pues sí y no. Déjenme les platico. Para empezar, en un reactor nuclear, la mayoría de los sistemas y de actividades van enfocadas a controlar y contener esta reacción en cadena. Por lo general, se suelen utilizar barras de control, que son barras de boro. ¿Y por qué el boro? Porque el boro es un elemento capaz de absorber estos neutrones que están en el aire sin perder su estabilidad energética. Es decir, pueden absorber estos neutrones que emitió el uranio, pero no se desestabilizan y no se vuelven radiactivos. Y otro elemento muy importante de control es el agua, porque el agua reduce la temperatura o absorbe ese calor y a su vez no permite que esta reacción en cadena siga sucediendo y se disperse. Por lo que lo más importante en un reactor nuclear es poder contener las reacciones en cadena que se producen.
Esto se logra a través de los cuartos de control. Los operadores de control van monitoreando los parámetros del reactor, la temperatura, la apertura de las válvulas, qué tanto combustible tiene, qué tan gastado está ese combustible, es decir, infinidad de parámetros con los cuales ellos toman decisiones de ver qué acciones toman para permitir que el reactor se caliente un poco más o se enfríe, dependiendo de la circunstancia y de lo que se requiera. Ahora, sabiendo que ya tenemos esta fisión nuclear, cuando se da esta fisión nuclear se generan dos cosas principalmente. Una, que es el calor, y es lo que se aprovecha para después generar energía eléctrica, y radiación, en este caso mayormente radiación gamma. La radiación no es que esté volando por el aire y un pequeño elemento radiactivo que esté aquí esté emitiendo radiación y así. Hay diferentes tipos de radiación, por ejemplo alfa, beta, gamma, neutrónica, y cada una de estas radiaciones tienen sus características y sus particularidades, pero que ustedes sepan que el hecho de que haya algo radiactivo no significa que a 3 kilómetros les está llegando radiación. No es así. De hecho, por lo general, son áreas muy cortas o muy pequeñas con respecto al elemento radiactivo. Pero bueno, como les mencionaba, el agua es un gran contenedor de la radiación. Por eso es que los reactores nucleares por lo general están inundados y aparte cuentan con unas albercas. Esto en la parte superior del reactor. Y ustedes se dirán, ¿para qué tienen esas albercas? Bueno, en una alberca por lo general se suele meter el combustible ya gastado, es decir, cuando una barra de combustible de uranio ya emitió la energía que tenía que emitir y se utilizó y se desgastó, se sacan, pero se contienen por 10 años en una alberca de combustible gastado. Es decir, tú puedes caminar afuera de esa alberca y el agua es tan buen contenedor que no estás recibiendo esa dosis porque la contiene y está ahí abajo. Después de 10 años, este combustible gastado pasa a otro proceso de almacenamiento, pero ya digamos la parte más crítica de emisión de radiación ya pasó en esos 10 años en la alberca, lo que nos deja con el calor, y aquí es la parte interesante y la cual utilizamos para producir energía eléctrica. Ese calor que se produce es utilizado por unos sistemas de tuberías de agua dulce que hacen circular agua. Al estar en contacto con el calor, ustedes saben que el agua se convierte en vapor. Este vapor viaja a través de las tuberías con mayor presión y temperatura, el cual acciona unas turbinas y convierten esta energía en energía mecánica, y esta energía mecánica a través de las turbinas accionan un generador eléctrico, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica, que después es suministrada a la red de energía eléctrica nacional. Pero este vapor, al dejar de estar en contacto con el calor del reactor, va perdiendo temperatura, y también al estar en contacto con las turbinas va perdiendo temperatura. Pero después de salir de la sección de las turbinas, sigue estando muy caliente, por lo que necesita ser enfriado. Y como les mencionaba en el otro video, para enfriarlo se utiliza por lo general agua de mar, pero no entra en contacto con esta agua dulce. Es decir, hay una tubería por donde está circulando el vapor caliente, habiendo salido de la turbina, y alrededor de esa tubería que viene el agua dulce, hay una tubería más grande que viene con agua de mar, absorbiendo parte de esa temperatura y enfriando y condensando el agua dulce. Entonces eso genera que el agua de mar no tenga contacto con el sistema cerrado de agua dulce, por lo que se puede estar usando más y más y más agua de mar sin contaminarla y sin estar haciendo desperdicios radiológicos. Después de que es condensada, es decir, que el vapor pasó a su estado líquido, se reutiliza esta misma agua, es decir, es un circuito cerrado de la misma agua que está circulando entre el reactor, las turbinas, pasa al área de condensado, y después del área de condensado llega un precalentamiento para volver a entrar al reactor. De esta manera es cómo funciona un reactor nuclear y cómo se produce la energía eléctrica. Si se dan cuenta, es un proceso muy similar al de una termoeléctrica. La diferencia principal es cómo se produce el calor, que en este caso es a través de un reactor nuclear. Todo esto, a su vez, es acompañado de múltiples sistemas de seguridad.
para enfriar el reactor, en caso de que haya una emergencia, cómo se encapsula el reactor para que no haya problemas, porque si un reactor no se llega a controlar y pierde el control, el problema que puede tener no va a ser explotar, sino va a ser derretirse y derretir lo que está abajo de él. Es decir, puede llegar a derretir el concreto que está debajo de él y la tierra y llegar a los mantos subacuáticos contaminando todo el planeta. Por eso es que es tan importante contenerlo. Por eso existe una capa muy grande de concreto y de hormigón que lo que hace es bloquear que el reactor en un caso de emergencia se vaya al subsuelo. Y bueno, hablemos sobre el combustible gastado. Cada 18 meses aproximadamente aquí en México hay que recargar el combustible. En México se utilizan alrededor de 80 toneladas de uranio al año para poder mantener activo un reactor. Después de 18 meses la configuración de las pastillas está desgastada y tienen que reconfigurar las pastillas y agregar pastillas nuevas y sacar las viejas, que estas son las que les comento que se almacenan en las albercas de combustible ya gastado para poder permitir que este ciclo siga funcionando. Y bueno, nada más para dejar claro, esto es cómo funciona un reactor nuclear BWR, que es Boiling Water Reactor, es decir, reactor de agua hirviendo o en ebullición. Hay más tipos de reactores, pero este es el que tenemos en México. Hay reactores que funcionan con agua presurizada, hay reactores que funcionan a través de destellos, pero bueno, ese es otro tipo de tecnología. Aquí en México contamos con 2 reactores BWR, Boiling Water Reactor. Así que amigos, espero les haya servido este video para entender de manera general cómo funciona un reactor nuclear. Si tienen alguna duda, déjenmela aquí en los comentarios, y si les interesa algún tema en específico, también me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Con gusto hablaremos al respecto, y los invito a que se den una vuelta a ver los demás videos sobre esta serie de videos del sector nuclear en México y en el mundo. Así que sin más por el momento, muchísimas gracias. Si les gustó, comenten, suscríbanse, denle like, compártanselo a alguien si les interesó este tema o a alguien que ustedes creen que les puede interesar esto, compártanselo. Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias y nos vemos en un nuevo video. Chao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to